aquí al frente en pantalla. Quiero darles en primera instancia la bienvenida a ustedes a Cartagena, la bienvenida a Colombia, la bienvenida a la Andi. Para nosotros es tremendamente satisfactorio tener la oportunidad de poder conversar con colegas, con industriales de otras partes del continente, con latinoamericanos que hacen industria, con latinoamericanos que alimentan a nuestros pueblos, a nuestras ciudadanías, con gente que ha crecido siendo industrial, con gente que ha crecido y lo sigue siendo, siendo empresario, empresarios que generan desarrollo, empresarios que generan empleo. Le voy a dar un saludo especial, por supuesto, a Alejandro. Alejandro, gracias por estar aquí, gracias por haber escogido Cartagena, por haber escogido Colombia, por tener este evento en nuestro país, en nuestra ciudad. A Juan Manuel, que no sé qué se me hizo, estaba por aquí. Se sentó discretamente por allá atrás. A Juan Manuel, además presidente además de la Junta Directiva de la Cámara Fedemol. A Mike Spire, presidente de US WIT Associates. A los miembros del directorio de la Asociación Latinoamericana, a las diferentes delegaciones, a Funke Okochi, representante del Instituto de Seguridad Alimentaria Global, a los representantes de las empresas, a los medios de comunicación, a todos ustedes, gracias por estar aquí. Estos encuentros para nosotros tienen un especial valor. Tienen un valor inmenso porque es el sitio en donde se sientan en un momento dado personas de un mismo sector, personas de una misma industria, a tratar de analizarse, a tratar de diagnosticar, a tratar de ver qué es lo que está sucediendo, a tratar de entender y ojalá también a tratar de tomar decisiones alrededor de cómo nos vamos a mover de aquí en adelante. Lo más importante de estos encuentros es verdaderamente la capacidad que tengamos nosotros de identificar hechos importantes del futuro que nos permitan no solo diagnosticar, sino que nos permitan tomar la decisión de hacia dónde vamos, de cómo nos movemos, de qué decisiones debemos hacer. Cada industria es distinta, esta industria es distinta, ahora me voy a referir un poco a ella. Esta industria es distinta y cada industria tiene unas características especiales que hacen que la misma merite un ejercicio de análisis, un ejercicio de reflexión propia. O sea, no todas las industrias realmente son iguales. El caso específico de la industria que ustedes representan es un caso de una industria donde los bienes transables, mejor dicho, o el grado de transabilidad de los bienes que ustedes producen desde el punto de vista internacional, pues no es tan grande. No es tan grande como muchos otros sectores. Y esto le da una característica especial, que es la característica de tratar de construir una base productiva local que nos permita utilizar materias primas internacionales, que nos permita movernos en ese mundo, además de los commodities, que no es sencillo y al cual ustedes tienen que enfrentarse día a día, el cual tienen que entender. Y ustedes se mueven entre una industria muy local y una industria con unos commodities tan volátiles como pueden ser trabajar en el mundo del petróleo, trabajar en el mundo de los hidrocarburos, trabajar en el mundo de los futuros. Ustedes están en eso. Entonces tienen industrias muy locales e industrias simultáneamente tremendamente sofisticadas en términos de los mercados internacionales de materias primas para tratar de comprar bien, para tratar de abastecerse bien, para tratar de entender, por ejemplo, todo el mundo de los derivados. Se me parece mucho el mundo de las materias primas que ustedes trabajan al mundo de algunos de los derivados más sofisticados, por ejemplo, de Wall Street. Lo son. Y lo han sido desde hace muchísimos años y han sido muy inteligentes y han sido muy expertos en hacerlo. Y esta no es una característica normal, esta es una característica muy especial de la industria en la cual ustedes están trabajando. Desde la ANDI nos hemos dedicado nosotros a tratar de entender también hacia dónde va. ¿Ya la tengo puesta? Sí. De entender hacia dónde va en general la industria latinoamericana. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué de lo que sucede en el mundo es relevante para nosotros? Y cada vez más, año a año, hemos venido profundizando en la necesidad de tener que entender no solamente la geopolítica, sino la geoeconomía. Cada vez es más importante tratar de entender qué es lo que está pasando entre los diferentes ejes de alguna forma de comercio internacional o ejes del poder del comercio internacional para poder nosotros saber hacia dónde vamos y para poder saber realmente cómo nos tenemos que mover. En el caso particular de Colombia, yo siempre he sido de la teoría de que nosotros hemos sido especialmente
eh, diría yo, discretos en términos de sentirnos en medio de los mercados internacionales. Colombia fue un país cerrado durante muchísimos años, hasta los años 90 fuimos un país extremadamente cerrado como la mayoría de los países latinoamericanos. Algunos países se abrieron más rápido que nosotros, tuvimos un proceso, digamos, de apertura importante a raíz de todo lo que sucedió con la caída del muro de Berlín, el Glasnost. En el caso de Colombia tuvimos una constitución en el año 1991, un gobierno que además decidió abrirse, nos adherimos al consenso de Washington en una forma muy decidida, pero no fuimos el país más abierto de todos los países latinoamericanos. Ustedes todos podrán mostrar ejemplos probablemente de mayor apertura que la que nosotros hemos tenido en Colombia. Por eso nos hemos empeñado en la ANDI en decir, no, si estamos metidos en un mundo que además no solamente es un mundo muy dinámico, sino un mundo que adicionalmente hoy día tiene algunas trazas o sugiere que nosotros podamos imaginarnos que tenemos, digamos, una eventual convulsión importante presente y amenazante en la economía mundial durante los próximos años. Hay varias razones por las cuales decimos eso, algunas son muy obvias, todo el mundo dirá los aranceles de Donald Trump, todo el mundo dirá lo que está sucediendo con China, todo el mundo dirá lo que sucede en este momento en Europa, la posición de Europa, la posición de los diferentes países o los diferentes ejes en América Latina, pero en todo caso, digamos, hay ciertas cosas que son especialmente importantes. En casi todos los eventos yo trato de identificar o trato de traer a colación más bien los hechos que fueron identificados en el Foro Económico Mundial de cada uno de los años como los hechos considerados como fuente de mayor riesgo por parte de los empresarios del mundo. En el caso del Foro Económico Mundial, ustedes saben, esto se realiza en la última semana del mes de enero, lo hacen en Davos, publican una encuesta y esta encuesta básicamente lo que dice o lo que entregó este año es esto. Lo que dice es, de los 8 o 10 principales riesgos, aquí tenemos solamente 8, el más importante, el que se considera en este momento el más riesgoso es el escalamiento de los riesgos geopolíticos debidos a los conflictos interestatales. Es decir, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que sucedió en Gaza, lo que ha sucedido en todo el Medio Oriente, lo que está sucediendo en este momento, por supuesto, en el Caribe americano, lo que sucede eventualmente en el Mar de la China. Esto es considerado por parte de los empresarios, de los CEOs, que fueron parte de esta encuesta del Foro Económico Mundial, el mayor riesgo. El segundo son los temas ambientales. Es un tema que afortunadamente ha venido siendo destacado por parte de todos los ciudadanos del mundo, por parte de la mayoría de las organizaciones, pero sin embargo, si nos ponemos la mano en el corazón, tenemos que reconocer que este año hemos tenido tantos problemas que nos hemos olvidado un poco de lo ambiental. Ha habido como tantas cosas en lo político que nos hemos olvidado un poco de lo ambiental, pero créanme, este riesgo está allí y tenemos mucho por hacer y tendremos que hacer muchísimo en los próximos años y todos tenemos responsabilidad en ello. Luego está la confrontación geoeconómica, es decir, esas disputas que no son guerras en el sentido de las balas, en el sentido de las armas, en el sentido de los portaaviones, sino las que tienen que ver con el comercio internacional. Y yo les quiero decir una cosa, en mi opinión, es uno de los grandes avances de la humanidad. El hecho de que la humanidad haya decidido que las disputas geoeconómicas o las disputas económicas las demos en el ámbito básicamente del comercio internacional es un gran avance. Las principales razones por las cuales ha habido guerras históricamente en el planeta son porque un país le mueve a otro la cerca. Hay un país que dice, ¿sabe? Rusia ya no llega hasta aquí, Rusia llega hasta acá. Turquía no llega hasta aquí, Turquía o el Imperio Otomano no llega hasta aquí, el Imperio Otomano llega hasta acá. En América también nos ha sucedido, cuando a nosotros nos sucedió con uno de los vecinos, y no lo voy a mencionar porque estamos en ambiente completamente armónico en este momento. A propósito, Alejandro. Porque la frontera no llega hasta aquí, sino llega hasta acá. Cuando los vecinos han decidido moverse las cercas, o alguien llega y se toma un pedazo, un país, un territorio, en África sucedió muchísimo, en Asia también, primera razón de los conflictos internacionales. La segunda razón es religiosa. Y bueno, hay veces la gente se pelea y se mata porque resulta que yo creo que Dios es tal figura que está acá y tú crees que Dios es tal figura que está acá y por eso decidimos hacer guerra, que es de las más extrañas realmente de todas las guerras. Luego está el tema comercial. Y las grandes guerras realmente se han dado por los temas de
de territorio, por los temas de kilómetros cuadrados y por los temas comerciales. Afortunadamente, el siglo XX, si algo nos entregó el siglo XX, fue mecanismos para evitar guerras mediante algunas reglas que podíamos nosotros discutir. En este caso son reglas que se crean alrededor de Naciones Unidas, alrededor de la Organización Internacional de Comercio, que nos permiten que esa discusión se dé en el mundo de lo interno, realmente inclusive de lo diplomático. Si eso es así, yo les digo, este es uno de los grandes avances que nos terminó dejando como legado, sin duda alguna, el siglo XX para la humanidad. Luego, el cuarto tema de preocupación es la desinformación. No solamente por la inteligencia artificial, sino por la capacidad que existe en este momento, además, de generar noticias que no son, generar noticias falsas, generar noticias engañosas, generar noticias que eventualmente generen odio, generar noticias que eventualmente generen reacción en la población o reacción en un grupo en particular. Y evidentemente la inteligencia artificial ha vuelto mucho más grave este tema, porque en este momento además somos capaces de hacer que tú digas una cosa que no quieres decir y lo ponemos en un video. Y entonces tú terminas diciendo, yo estoy en absoluto desacuerdo con la industria de los molineros del mundo. Cosa que tú no dirías, pero tú puedes hacer un video que diga eso. Ese es un riesgo importante. Porque, entre otras cosas, si ustedes hacen un poco de historia y se van bien atrás en la historia, inclusive con los códigos de Ur-Nammu o con los códigos de Hammurabi, Ur-Nammu año 2800 a.C., Hammurabi año 1700 a.C., Mesopotamia y Sumeria, ustedes se encuentran con que uno de los grandes conflictos que ha tenido la humanidad, o una de las razones por la cual la humanidad ha identificado que existen grandes conflictos, es por las mentiras, por el engaño. Y todos los códigos, las tablas de la ley Moisés, las tablas del derecho romano, las del derecho ateniense, las del derecho egipcio, todas tocan el tema de la mentira y del engaño. Todas tocan el tema de la mentira. Es muy riesgoso engañar. Y si tenemos en este momento un mecanismo tan potente que además hace que la imagen de cualquiera de nosotros pueda decir cosas que no diría nunca. Óiganme esto, y esto es ciencia ficción, pero lo vamos a vivir o lo vivirán nuestros hijos. Dentro de muy poco veremos una persona exactamente igual aquí a mí, seguramente diciendo cosas que yo nunca diría. Hoy en día son videos, hoy en día son cosas digitales. Dentro de poco habrá aquí una figura exactamente la mía que dirá cosas que no somos capaces. Bueno, ese es un riesgo y está percibido como uno de los mayores riesgos. Luego, por supuesto, está el tema de la polarización. La polarización entendida como ese ánimo de querer hacerle sentir odio a la gente contra los enemigos de alguien. De sentir odio, además irracional, odio verdaderamente sin ningún fundamento, odio que termina verdaderamente generando además comportamientos de gran irascibilidad, pero también comportamientos de gran agresividad, simplemente porque no estamos de acuerdo o porque tú representas una idea con la cual yo no estoy de acuerdo o que yo no conozco. Las redes sociales han sido, sin duda, el gran alimento que se ha venido presentando durante los últimos años. La polarización siempre ha existido. Siempre ha existido. Lo que sucedió en Alemania, digamos, en los años 30 y 40, por supuesto, fue un ejercicio de polarización gigantesco y de manipulación de la información. No había redes sociales. Imagínense ustedes si en ese momento en Alemania hubiera habido redes sociales, ¿qué hubiera sucedido? Imagínense ustedes cómo sería el mundo en ese momento. Luego está el tema de la desaceleración económica. Es evidente, el mundo no está andando a la velocidad que debería andar en términos de aumento en la producción y generación de riqueza para solucionar sus grandes problemas. No estamos creciendo suficiente para reducir la pobreza que tenemos. No estamos creciendo suficiente para poder reducir la desigualdad. No estamos creciendo suficiente ni siquiera para alimentar o educar a la totalidad de la población. Y además, hay que sumarle a esto, todavía no se considera que la responsabilidad de alimentar a todos los seres humanos o la responsabilidad de educar a todos los seres humanos sea de todos. No. Cada país en este momento siente que yo tengo responsabilidad sobre mi propio país, pero no tengo responsabilidad sobre nada de lo que suceda en Etiopía, o nada de lo que esté sucediendo en Bután, o nada de lo que esté sucediendo en Colombia, o a veces inclusive tenemos en el extremo
el descaro de no sentirnos responsables, por ejemplo, por lo que suceda en Buenaventura o en Tumaco, ciudades colombianas para los que no la conocen del Pacífico, supremamente pobres. No tenemos ese sentimiento todavía arraigado, pero para eso tenemos que crecer. El planeta tiene que crecer a mayores velocidades y no estamos creciendo a mayores velocidades. Y no se prevé que vayamos a crecer a mayores velocidades. Casi todas las revisiones que vemos en este momento de Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, de cualquiera de las entidades, digamos, que hacen el research o producen proyecciones a largo plazo, no nos entregan en este momento grandes cifras de crecimiento previsibles para los próximos años. Es decir, no tenemos en el horizonte realmente ninguna sensación de que vayamos a poder reducir la pobreza y vayamos a poder reducir la inequidad. Por el contrario, tenemos algunos países que están creciendo mucho, que han crecido mucho, que han venido solucionando sus problemas y tenemos otros que siguen profundizando, digamos, los suyos. Luego tenemos algunos cambios críticos a los sistemas de la Tierra, entendidos, digamos, como que efectivamente hay ciertas cosas desde el punto de vista ambiental, se relaciona muchísimo con el punto 2 que aparece allá, pero tiene que ver con que efectivamente tenemos temas que tienen que ver con el CO2, tenemos temas que tienen que ver con el calentamiento global, tenemos compromisos de los países que no son suficientemente fuertes. Los mayores emisores de CO2 no toman el compromiso de reducir el CO2. Y eso es una tristeza, porque países como Colombia dicen que se comprometen con que en el año 2030 va a suceder lo siguiente, con que en el año 2040 va a suceder esta otra cosa, y los mayores emisores no tienen un compromiso suficientemente fuerte en términos de la reducción de CO2 y de volverse carbono neutros, o neutros en términos de emisiones de carbono. Y luego está el tema de las oportunidades de empleo o todos los temas sociales. Ese es el octavo tema de preocupación, o la octava fuente de preocupación. Todo esto, digamos de alguna forma, nos muestra en qué mundo tan complejo estamos hoy en día y en el mundo que nos tenemos que mover. Se los estoy diciendo no para que nos preocupemos más o nos preocupemos menos. Se los estoy diciendo para que entendamos de alguna forma la realidad en la cual nos movemos y para que entendamos realmente dónde tenemos que tomar las decisiones estratégicas de aquí en adelante. Una de las grandes preguntas que yo planteo siempre, o una de las principales preguntas que yo planteo siempre en este tipo de reuniones, es la de la prospección y la proyección estratégica. Les voy a pedir que, y en esto por favor, no sean tímidos y en un momento dado solamente levanten la mano si hay lugar a ello. ¿Quién de ustedes siente que su país, el que sea, tiene definida una ruta para saber dónde quiere estar en el año 2035? ¿Voy a repetirla? ¿Quién siente que tenemos una ruta definida para el año 2035? No se levantó una sola mano en el auditorio. Seguramente algunos sí creen y les dio timidez no subirla, pero evidentemente la inmensa mayoría de ustedes o del auditorio sentado en este salón siente que su país no tiene una ruta definida para el año 2035. El año 2035 no es dentro de 2 siglos, no. Por favor piensen en el año 2015. Todos se acuerdan del año 2015, estoy seguro, y de cosas que pasaron en el año 2015. Y seguramente algunos los tienen muy vívidas en su mente. Y algunos se acuerdan de algunas cosas. Nació un hijo, nació un nieto, hicimos esto. Bueno, no fue un año del Mundial, entonces no pudiera hablar de Mundial de Fútbol, pero habría como algunas cosas que nos dicen, bueno, eso pasó hace muy poquito. Bueno, pues el año 2035 es dentro de muy poquito. Y nuestros países no tienen una estrategia para eso. Y eso es preocupante. Y es preocupante porque no se puede producir una ruta de desarrollo sensata si no tenemos identificado qué vamos a hacer de aquí a los próximos 10 años. No se puede producir una ruta sensata. Y les quiero decir una cosa, es tarea nuestra como empresarios, ya que los políticos terminan siendo tan volátiles en tantos sentidos porque cambian de opinión, porque cambian los políticos, porque los gobiernos duran 4 años en países como Colombia. Ya que el mundo político es tan volátil, casi que le corresponde al mundo empresarial y al mundo académico y al mundo de los ciudadanos el exigir la planeación de los próximos 10 años.
Deberíamos hacerlo y deberíamos hacerlo sin pena y deberíamos hacerlo con convicción. Y preguntarle, por ejemplo, en Colombia, ustedes saben, estamos en un periodo electoral, Chile también está en un periodo electoral más cercano que el nuestro, pero deberíamos decirle, bueno, ¿y usted qué está pensando para el año 2035? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo es que lo tenemos diseñado? ¿Y cuáles son las acciones que tenemos que tomar? ¿Y qué tiene que suceder desde el punto de vista legislativo? ¿Y qué tiene que suceder desde el punto de vista de políticas públicas? ¿Y qué tiene que suceder desde el punto de vista, por ejemplo, de formación de talento o de formación de nuestros jóvenes? Para que en el año 2035 seamos eso. Yo pensé que alguien me iba a levantar la mano y entonces tenía para preguntarle, bueno, ¿y en el año 2040 quién? Pero bueno, no hay ninguna necesidad de hacerlo a estas alturas. Dicho esto, desde el punto de vista de una organización como nosotros o desde el punto de vista de las discusiones que nosotros llevamos en una organización como la ANDI, realmente una de las mayores preocupaciones hoy en día es la de poder generar realmente acciones que nos conduzcan a tratar de identificar hacia dónde vamos. Les voy a poner ahora la pregunta un poco más fácil. ¿Quién cree que su país sabe para dónde va en el 2030? 5 años vista. Es decir, ya habíamos, echen para atrás, la pandemia. No sabemos, no tenemos un plan de 5 años tampoco. No tenemos planes. No planificamos. Esa es la característica que además les quiero decir yo, más me preocupa y más me angustia de América Latina. Nosotros como que no tenemos realmente planes, como que no entendemos cuáles son nuestras grandes debilidades y no actuamos contra nuestras grandes debilidades. Bueno, pues hay países que sí hacen eso. Esa es la mala noticia, porque los países que sí hacen eso, pues nos cogen ventaja. Y los países que sí hacen eso, nos empiezan a generar rezago. Y los países que sí hacen eso, nos generan, por supuesto, también transferencia de valor agregado desde nuestras economías hacia la economía de ellos. Y esa es la discusión. No es una discusión política, no es una discusión ideológica, es una discusión básicamente de geoeconomía. Voy a hacer primero una corta aclaración o una corta anotación. Cuando se le pregunta a un país por qué usted quiere exportar, la respuesta que yo le doy como economista, pero también como representante del sector industrial es: yo quiero exportar porque yo quiero que mis productos se vayan a otros lugares y que esos productos contengan valor agregado por mí, que yo eventualmente pueda traer hacia los hogares y hacia las empresas de mi país. Ese es el ejercicio de exportación. Es un ejercicio de tratar de producir valor agregado, venderlo y traerlo a nuestras economías. Por eso es que es importante exportar. Por eso es que a veces no es importante exportar commodities, porque algunos commodities nos llevan a que en ocasiones tengamos un margen grande, pero en otro momento tengamos, digamos, márgenes muy estrechos. Y cuando son márgenes muy estrechos, hicimos toda esa vuelta, hicimos todo ese ejercicio y no generamos valor agregado para nuestra compañía, para nuestra economía, perdón. El ejercicio de exportación es un ejercicio de producción y captura de valor agregado hacia nuestra sociedad. Eso es lo que produce. Y esa es la gracia de exportar productos con valor agregado. Los commodities tienen la inmensa desventaja de que no tenemos una certeza de cuál es el valor agregado. A veces sí, es muchísimo, y a veces es negativo. Ustedes saben, a veces se exportan commodities inclusive por debajo del precio de producción del mismo. Con eso dicho, fíjense este mapa que a mí me gusta mostrarlo, que lo produjo The Economist hace poco, lo produjo creo que en febrero, y era qué había sucedido o qué ha sucedido en el mundo si uno supusiera, digamos, que uno tiene como dos grandes ejes, que son el eje que lidera a los Estados Unidos en términos de comercio y el eje que lidera China en términos de comercio. En el año 2000, ustedes ven en rojo los países que preponderantemente tenían más comercio con China. La convención es la misma para los dos. Y en azul, los países que preponderantemente tenían comercio exterior con los Estados Unidos. Este dato de acá nos muestra que básicamente Cuba era el único país realmente en el año 2000 que tenía comercio preponderantemente con China. Y allí ven, digamos ustedes, algunos países africanos, ninguno de los europeos, un poco allá en Oceanía, en la península arábica,
Y fíjense ustedes la fotografía era en el año 2024. ¿Por qué ha pasado esto? Ha pasado porque China tomó una decisión, planteó una estrategia y la ejecutó en donde dijo, yo quiero volverme el gran proveedor de productos para el resto del mundo. Hay varias declaraciones y varios estudios, y yo tengo inclusive en un libro que publiqué hace poco, el año pasado, hace 2 años, perdón, tengo inclusive algunas de las declaraciones de política industrial que hizo China, en donde básicamente dijeron, nosotros quisiéramos ser la fábrica del mundo. Y vamos a arrancar primero por la primera de las ventajas que teníamos, que era la materia prima, pero luego, perdón, que era la mano de obra, pero rápidamente comenzaron a migrar a tener capacidades tecnológicas, a tener masas críticas, a tener políticas públicas, a tener la decisión científica de saber cómo hacer las cosas, y el resultado es que efectivamente esto ha cambiado así. Ahora bien, este mapa tiene muchísimas simplificaciones que no son tan buenas, y en algunos ejercicios que hemos hecho con la Andy, los hemos publicado. Allí uno no sabe realmente qué pasa, por ejemplo, con Brasil. Brasil es que compra mucho o que vende mucho. En el caso de Brasil, por ejemplo, es que vende mucho, pero comercia muchísimo con la China. Brasil es un gran vendedor de productos hacia la China. Le pasa lo mismo, a Chile, que vende cobre y vende litio, le pasa lo mismo a Perú, que vende cobre y vende litio, le pasa lo mismo a Argentina, que vende soya. Pero es básicamente como el socio comercial. ¿Quién es el principal socio comercial? Uno puede profundizar muchísimo en entender si socio comercial significa déficit o superávit en términos del comercio. Y en realidad ese mapa no es realmente justo, porque no es que China haya dominado todos esos países en términos de comercio, sino significa que tiene como socio comercial principalmente a esos países. Pero bueno, yo lo que quiero destacar de este ejercicio es que ellos tomaron la decisión de hacerlo. Y lo que ha sucedido con China, o lo que ha sucedido en China durante los últimos años, por lo menos nos tiene que generar una señal a nosotros. Y es que sí es posible hacer una transformación industrial, y sí es posible hacer un cambio importante, muy grande, que nos hace pasar de este nivel a este nivel en relativamente pocos años. Estoy hablando de cerca de 30, 35 años. ¿Por qué no tomamos nosotros, América Latina, esa decisión? Luego hay una discusión completamente distinta, y en el caso mío sí que es importante, porque estos días, infortunadamente, me la he pasado conversando con el embajador chino a través de Twitter, lo cual nunca es bueno. Pero hay una conversación que es más importante, y es, bueno, ¿y para dónde vamos nosotros en términos de las capacidades que tengamos nosotros realmente de considerar a China un aliado o nuestro principal aliado desde el punto de vista comercial o no? Y yo le traigo a colación, a raíz de lo que sucedió en Colombia con Trump, con el presidente Trump, traigo a colación un tema concreto, y les voy a hablar de Colombia, que lo conozco bien, pero pudiéramos hablar de muchos otros países. En el caso de Colombia, Colombia le compra a los Estados Unidos anualmente cerca de 15.000 millones de dólares. Colombia le vende anualmente a los Estados Unidos, y este es el dato del año 2024, cerca de 14.000 millones de dólares. Es decir, tenemos una balanza bastante equilibrada, con un déficit, digamos, en contra nuestra de cerca de 1.000 millones de dólares. En el caso de China, para nosotros, tenemos una balanza comercial en donde nosotros le compramos cerca de 15.000 millones de dólares a la China, casi 14.800, algo de eso, pero China solo nos compra 2.500. Es decir, tenemos una diferencia de 12.000 millones de dólares en la balanza comercial con China. Y ustedes preguntarán, ¿y China por qué no nos compra? No sé si alguien se atreve a soltar una tesis. Dice Alejandro, no le interesa sino las materias primas. ¿Y por qué no le interesa sino las materias primas? Porque no necesita sino las materias primas. Porque no necesita sino las materias primas. Porque necesita materias primas minerales y las compra lo que no tiene, lo compra cobre, compra litio, compra oro, compra los minerales raros que no tiene, porque tiene bastantes. Compra productos básicos alimenticios también, compite muy fuertemente, y esta industria sí que siente, digamos, cuando eventualmente China sale a comprar trigo
o no compra trigo y y si los precios suben o no suben. Pero en realidad ellos tienen una base industrial que le permite no comprarle a nadie productos industriales de valor agregado. Lo que significa que en últimas no compra porque no lo necesita. No es porque porque sean antipáticos, no es porque no tenga la voluntad política, no es porque no tenga la voluntad diplomática, no, es porque no lo necesita. Ahora, este es un hecho concreto, es un hecho objetivo, y yo lo único que pido realmente es que en nuestros planes de desarrollo, en nuestros planes de estrategia de desarrollo, en nuestros planes a futuro, tengamos en cuenta eso y lo sepamos. Y sepamos que nosotros no deberíamos esperar que China nos vaya a comprar a nosotros ningún producto industrial porque ellos lo tienen cómo producirlo. En América Latina hemos tenido, por ejemplo, una obsesión grande por producir vehículos. Y ha habido países que son muy exitosos produciendo vehículos. México es uno de los mayores productores de vehículos hoy en día del mundo. Brasil produce vehículos y muchos países queríamos, con esa idea cepalina, digamos, de los años 60, todos queríamos tener una planta de vehículos y tener un carro hecho aquí y demás. Bueno, ¿quién cree en este momento que China nos va a comprar un solo automóvil? ¿Por qué lo harían? Es decir, de pronto para un museo, diría yo. Pero no tienen por qué comprarlo. ¿O quién nos va a comprar electrodomésticos? ¿O quién nos va a comprar productos químicos? ¿O quién nos va a comprar, bueno, productos petroquímicos? Me faltó por mencionar el petróleo y los hidrocarburos y el carbón, que también están aquí, que ellos también lo compran. Entonces, lo único que hay que saber de esto no es ni criticarlo, ni condenarlo, sino lo que hay que saber es que es una realidad. Eso es así. Entonces, si eso es así, ¿qué deben hacer países como nosotros, como los nuestros? Y aparece la siguiente pregunta, y es la pregunta del proteccionismo. ¿Y hasta qué punto hay que proteger o no hay que proteger las industrias? ¿Y hasta qué punto hay que dar la discusión o no hay que dar la discusión de aranceles? Yo les digo sinceramente, uno puede tener muchas críticas, por ejemplo, en un momento dado, a las formas que se han venido presentando en la discusión diplomática internacional durante los últimos meses. Pero uno entiende a un presidente de los Estados Unidos que llega al gobierno y se encuentra con que este mapa es así y que todo ha cambiado durante los últimos 20 o 30 años sin que nos diéramos cuenta por qué había cambiado. Es como la historia esta del agua que le va subiendo la temperatura a los cangrejos y no nos damos cuenta, esa temperatura fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo hasta que subió suficiente y ya no había forma de que saliéramos de la olla. Eso ha venido sucediendo. Entonces se pregunta el presidente y dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y la respuesta a esto es, tenemos que volver a las políticas industriales que incluyen políticas públicas de discusión alrededor de cómo se debe dar el comercio internacional. El presidente Trump ha dicho una cosa que a mí me parece muy valiosa. En realidad, el gran driver o uno de los grandes drivers para el desarrollo industrial es la capacidad de compra de los mercados. Si usted no tiene la capacidad de compra del mercado, usted no va a poder vender las cosas, no va a poder generar valor agregado y no va a poder transferir valor agregado. Y la respuesta que él le ha dado al mundo, les parezca a ustedes o no, o nos parezca a nosotros o no, es yo voy a comprar por el acceso al mercado. Yo voy a cobrar por el acceso al mercado y voy a permitirle y voy a buscar que en mi país se produzca la mayor cantidad de productos y la mayor cantidad de riqueza y la mayor cantidad de valor agregado. Esa es la respuesta de lo que está sucediendo en este momento en el comercio internacional, a lo que está sucediendo en el comercio internacional. Y yo les digo sinceramente, a mí, por ejemplo, la respuesta que le dio la presidenta Sheinbaum me parece de verdad la más inteligente de todas las respuestas que se dieron en América Latina. Los que no son mexicanos aquí no saben, probablemente no tienen tan presentes las cifras de cuál es el comercio internacional de México con los Estados Unidos o las exportaciones de los Estados Unidos, de México a los Estados Unidos. Les hablé a ustedes de una cifra, en el caso de Colombia, de 14.000 millones de dólares, ¿recuerdan? De exportaciones que le hacemos a Estados Unidos. Bueno, pues México le exporta ¿cuánto? ¿Tú dijiste 10 veces? Tú ya dijiste 200.000, 10 veces sería más, 200.000 sería más. No, le exporta 600.000 millones de dólares.
600.000 millones de dólares exporta México a los Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum dijo, yo con esto no me voy a enredar, y no solamente eso, sino que venga, le voy a decir, tampoco voy a permitir que a través de mi economía triangulen para entrar a los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que le dijo, yo también voy a ser parte de la misma frontera grande que usted está tratando de plantear para poder defender la producción de nuestras economías y nuestros países. Esas discusiones no son sencillas, esas decisiones no son sencillas, pero hay que tomarlas. Y hay que tomarlas, y no puede ser simplemente el principio de apertura el que nos termine siendo muy simplificador, porque no es lo mismo un bien no tan transable como la harina de trigo a un bien supremamente transable como los electrodomésticos o las confecciones. Cuando digo transable, son los bienes que naturalmente se mueven de un país a otro porque hace sentido moverlos de un país a otro. A veces no hace sentido, por ejemplo, mover cemento tampoco, porque el valor agregado no es tan grande y pesa mucho. Bueno, eso pasa de alguna forma en esta industria también. Esta industria es una industria que típicamente transforma localmente. Con eso dicho, la discusión es una discusión que tiende a ser mucho más compleja y en donde nos damos cuenta de que efectivamente los jugadores no son solamente esos dos. Y les quiero llamar la atención en particular sobre un jugador particularmente interesante en este momento, que es la India. No nos hemos dado cuenta, pero ya el país con la mayor, bueno, sí nos dimos cuenta, pero no hemos, como dicen los americanos, realized las consecuencias de que realmente el país más poblado del mundo hoy en día es India, ya no es China. El país con mayor crecimiento es India también en este momento. Estamos teniendo en este momento una gran cantidad de nuevas realidades alrededor de India, que tiene un comportamiento en lo comercial distinto al comportamiento chino, pero que sin duda alguna termina siendo un jugador suficientemente importante. Aquí están los datos de lo que les estaba hablando ahorita a ustedes. Ahora bien, ese mundo está produciendo políticas industriales de este estilo. Políticas industriales en donde tenemos aranceles promedio, si ustedes ven allá, el más oscuro es 58% y son los aranceles a los Estados Unidos, el promedio es 20.8% y aquí es 0. Y ustedes pueden ver, digamos, de acuerdo con la intensidad del azul, qué tan duro es el arancel para un país o para otro. Y esto no es más que la radiografía de la política industrial que Estados Unidos está en este momento imponiendo. Por supuesto, la pregunta para los países latinoamericanos es si tenemos que hacer algo nosotros similar, si tenemos que responder, o si somos solamente tomadores de decisiones que se producen en otras latitudes. ¿Somos jugadores dinámicos en nuestras políticas industriales o somos simples observadores que toman las decisiones de lo que sucede allá y actuamos? Esa es la decisión que tenemos que tomar nosotros, esa es la decisión que nosotros tenemos y hay que pedírselo a los gobiernos. Y los gobiernos lo hacen hoy en día por razones rarísimas. Los gobiernos lo hacen por razones diplomáticas, porque son más amigos de uno del otro, porque son más de izquierda o de derecha, y a este vamos a ayudarlo más porque es más amigo nuestro y nos ha atacado menos. Esa no es la forma en que se deben tomar las decisiones de política industrial o de política de comercio exterior. No es la razón tampoco, digamos, primordial con la cual está actuando Estados Unidos. Ustedes vieron, el presidente Trump se reunió con el presidente Xi Jinping y los aranceles bajaron, pero no bajaron a cero. Los aranceles siguen siendo en este momento significativamente altos y eso lo entiende el gobierno chino. De manera que esta es la discusión que nosotros tenemos en este momento alrededor de lo que debe suceder. Luego, el otro tema que les quiero plantear antes de entrar rápidamente al tema de agroindustria y para generar como un marco para toda la conversación que ustedes van a tener durante estos 3 días aquí, es en realidad como una... se apagaron algunas... Lo más interesante es lo que queda allá. Era lo más interesante de toda mi charla. Y sí lo era, por una razón. Y sí lo era. Voy a intentar hacer esto. Esto suena mal porque... no le parece a uno que pueda hacer de esas cosas que se solucionen en 2 segundos, ¿no? Pero bueno,
Lo que les quería plantear es que hay muchas formas de tratar de entender realmente quién es quién en el mundo hoy en día. Y entonces yo había pensado hablarles a ustedes, por ejemplo, de temas como el PIB per cápita. Entonces, es decir, la participación en el PIB mundial está allá. Y fíjense ustedes, Estados Unidos aparece en azul, Unión Europea verde, China en rojo, India. Y aquí está el dato del año 2000 y fíjense lo que pasa en el año 2024. En el año 2024, un país como Estados Unidos pasó de ser el 30% del PIB mundial y pasó al 27%. Un país como China estaba en el 22%, perdón, estaba en el 4% y pasó a ser el 16%. Realmente esto lo que demuestra es el éxito realmente de esa política del cual les estaba hablando yo y de la estrategia de la cual les estaba hablando. Luego, el PIB per cápita, fíjense ustedes, Estados Unidos tiene un PIB per cápita que pasó de $36.000 anuales a $82.000 anuales. China tenía uno de 2.918, que era muy bajo, era probablemente más bajo que inclusive los de la mayoría de los países latinoamericanos, y pasó a un PIB per cápita de 24.500. La Unión Europea pasó de 22 a 59. Los flujos de inversión de capital neto, fíjense ustedes, Europa era un gran destino de flujos de inversión, bajó del 8.72% al 1.84. China fue en un momento dado un gran destino para ello y sin duda alguna, digamos, durante los últimos años, wow, bravo, toca como con los pilotos cuando aterrizamos. Yo no tenía esperanza ya. Bueno. Pero luego hay otros indicadores como la calidad democrática. Fíjense, o sea, el piloto aterrizó pero se salió de la pista. Exactamente, exactamente. Bueno, el índice de calidad democrática, fíjense, aquí sí tenemos una diferencia muy grande. Infortunadamente, pues evidentemente China no es una democracia. Estados Unidos y Europa sí están muy arriba en términos democráticos. En competitividad, fíjense, Estados Unidos está de primero, China está de segundo, lo cual es muy notorio. La Unión Europea está de tercero. En términos de crecimiento durante los últimos 5 años, de primero está la India. De primero está la India. Y fíjense ustedes, Estados Unidos y Unión Europea no es que sean los que más crecen, de segundo está China. Esta es la adopción en términos de inteligencia artificial. Luego aparece allá arriba el índice de complejidad comercial, el índice de complejidad en términos de investigación. Es muy interesante que la India sube al tercer puesto, lo cual de alguna forma les habla de que lo que están haciendo ellos tampoco es gratuito. Todas estas discusiones desde el punto de vista industrial tienen de alguna forma investigación tecnológica detrás, y aquí aparece un tema que es capacidad militar. A veces la gente dice, no, es que China es una cosa muy grande y tal. Sí, es muy grande, pero es sobre todo muy grande en términos de personal activo. Fíjense ustedes, millones de personas. El NU, voy a poner aquí para cuando aparezca. Aquí dice que hay 2 millones de personas en este momento, 2 millones de personas. Fíjense ustedes, Estados Unidos 1.3 millones, toda la Unión Europea 1.8, la India 1.5, pero fíjense ustedes, en términos de equipos, sí no hay ningún punto de comparación entre lo que tiene Estados Unidos y lo que tiene China. ¿Qué pasará allí? Bueno, listo. Entonces es verdad que estos países todos han venido ganando preponderancia, relevancia y demás, pero también es cierto que Estados Unidos sí tiene, digamos, desde el punto de vista militar y desde muchos otros puntos de vista, porque fíjense que en muchos otros de los indicadores la diferencia es gigantesca. En el PIB per cápita, lo que les hablaba ahorita, la diferencia entre $82.000 contra los 59 de Europa o contra los 24 de la China, pues no tiene ningún punto de referencia. Bueno. En la agroindustria del mundo están también pasando una gran cantidad de cosas en este momento. Está habiendo cambios en términos del mercado, en términos del comercio, en términos de la producción,
Está habiendo migraciones desde unos productos hacia otros productos, está habiendo migración de productos vegetales hacia productos animales. La demanda alimentaria ha venido creciendo, los consumos y los orígenes han venido cambiando y sin duda han aparecido, y quería terminar con esto, algunas de las mismas preocupaciones que teníamos con el Foro Económico Mundial. Entonces, muchas de las cosas que sucedían o que preocupan en general a los CEOs del mundo son los mismos que preocupan a las personas que están en este momento en el mundo de la agroindustria, al menos analizándola. Disrupciones climáticas, geopolíticas, barreras comerciales y volatilidad de precios y mercados siguen siendo las principales preocupaciones en el sector de la agroindustria. Si algo le ha pasado a la agroindustria, o si es una característica especial de la agroindustria, es que se mueve entre ese mundo de Wall Street, del cual les hablaba a ustedes inicialmente, y de los commodities y los derivativos, al mundo de lo que sucede en el campo, con los campesinos, con los agricultores, con la lluvia, en el caso de Colombia, con la seguridad o no en el campo, con la capacidad de poder sacar los productos, con la capacidad de tener la infraestructura para movilizarlo. Y esto sin duda alguna, digamos, de alguna forma le introduce una nueva complejidad o una complejidad adicional cuando uno lo compara con el resto de las industrias. Está cambiando también la demanda. Dado ese incremento que vimos en poder adquisitivo, dado ese incremento que vimos en términos de riqueza y de los polos de riqueza a nivel mundial, cuando uno ve lo que está sucediendo en China y en India, es claro que el consumo se está desplazando hacia Asia. Todo el mundo habla de que China es el máximo, el que más va a crecer, y probablemente no sea así, probablemente sea India por las razones que les estaba diciendo ahorita. Y lo otro es que los consumos los alimentos de origen animal están creciendo y están creciendo a una tasa que se está calculando en más o menos el 6%. Está la conversación no menor, que la planteamos ahorita, alrededor de la sostenibilidad y las emisiones de CO2. Esa es una conversación que se viene en serio, que seguramente en términos de ese cambio en la balanza desde lo agrícola o desde lo vegetal hacia lo pecuario, hacia lo animal, va a terminar teniendo una gran cantidad de impactos sobre, y no solo la percepción sobre el sector. Y por último, yo diría que habría que decir que los datos, por ejemplo, alrededor de carne, lácteos, huevos, se espera tengan un crecimiento del 17% hasta el año 2034. Se espera que los inventarios de ganado crezcan. El uso de cereales como alimento humano versus forraje cambiará. Y además, y cuando estoy diciendo esto, en particular, recordemos un hecho que ustedes lo conocen mejor que yo, pero que no se nos puede escapar del análisis, y es que ese crecimiento de la industria de alimento animal es un crecimiento que está acompañado por un aumento en la demanda de cereales y un aumento en la demanda de tierra para alimentar a los animales que están creciendo tanto. Por lo tanto, quien está en la industria meramente agrícola como ustedes, o en la agroindustria meramente agrícola, va a sentir esa fuerza de la demanda que está jalando hacia los cereales animales. Y es probable que eso conduzca o produzca unos efectos en precio grandes y que produzca unos efectos en demanda inmensos. Yo diría, tenemos que estar muy preparados para esto, porque esto es muy importante en términos del uso de la tierra, en términos de la demanda de cereales y en términos de las capacidades que tengamos para poder transformar esos productos. Por eso, digamos, la industria que aquí también está presente aquí, por eso la industria de los alimentos concentrados, de los alimentos para animales, alimentos balanceados para animales, es una industria que también tiene unas dinámicas importantísimas dentro de lo que viene de aquí en adelante. Fíjense ustedes lo que se espera en términos de producción agrícola para el año 2034. Y ahí lo tenemos separado pues, por los temas bovinos y de animales y carnes, el tema de los cereales y los vegetales y el tema de la industria piscícola. El 14% estará en Estados Unidos, el 15.9% estará en Europa, el 45% estará en Asia, el 1.9% estará en Oceanía
el 6.4 estará en África y el 16.7 estará en América Latina. Ahí tienen el dato para la industria agrícola y para la industria piscícola. Fíjense ustedes cómo se espera que estemos en el 9.9% en el tema de la industria de piscicultura, arriba en América Latina, allá estamos hablando del 9.3%, el 70% en Asia, el 0.9% en Oceanía y el 6.4% en África. Así se espera que nos veamos en ese momento. Y tenemos que en ese momento tomar este mapa que estamos viendo aquí y superponerlo a los mapas que hemos visto en las anteriores slides. Porque todo va a estar completamente interrelacionado, porque vamos a tener o no vamos a tener la capacidad de mover esos productos para un lado o para el otro. Y seguramente vamos a tener que hablar de geopolítica cuando hablemos de esto, porque estos productos, muchos de ellos se mueven, porque muchos de estos productos no son transportables fácilmente o porque no se pueden simplemente producir en otros lugares. Tenemos esas tres características. Ahora, desde el punto de vista de América Latina, ya para entrar en la última fase, yo quisiera terminar con una parte un poco más general, en términos de poder tocar varios otros temas y decirles que si uno pudiera categorizar los retos que tenemos en América Latina para los próximos años, yo les diría que el primero de ellos debería ser el fortalecimiento de las instituciones. Nos preciamos de ser un continente más o menos democrático y es evidente que somos más o menos democráticos, no somos totalmente democráticos. Sabemos lo que está pasando en nuestro país vecino, sabemos lo que pasa en algún país de Centroamérica, sabemos lo que pasa en algún país del Caribe y las islas del Caribe. No somos totalmente democráticos, pero no solamente no somos democráticos, sino que con frecuencia nos estamos haciendo preguntas fundamentales sobre la democracia, permanentemente. Con Alejandro hablábamos ahorita, me decía, en Perú hemos tenido, ¿cuántos presidentes, por favor, Alejandro? ¿En cuánto tiempo? 8 presidentes en 10 años. Eso no suena bien, ¿eh? Y no es porque tengamos un sistema de alternancia en donde dice los presidentes duran poco, vamos a hacer que duren pocos como sucedía en Dubrovnik, que no sé si saben esta historia. Dubrovnik antes se llamaba Ragusa. Ragusa tenía una norma por la cual los presidentes, que allá se llamaban el rector, duraban solo 30 días. ¿Y por qué duraban solo 30 días? Porque no querían correr el riesgo de que nadie se creyera el cuento de que él era el dueño de la ciudad o del país. Y dicen, cuando a un ser humano se le entrega una presidencia o una rectoría, se llamaba, por más de 30 días, esa persona se cree más poderosa que el resto. Hacían otra cosa que era interesante, y era que lo encerraban en el palacio de la rectoría y no lo dejaban salir durante esos 30 días y todas las reuniones eran reuniones con testigos, porque también creían que se podían volver corruptos. No sé por qué pensaban eso, ¿ah? Pero tenemos una crisis institucional fuerte, no nos la hemos jugado por la democracia, no nos la hemos jugado por la democracia profunda. Las democracias nuestras no se parecen a las democracias nórdicas y ojalá se parecieran a las democracias nórdicas, donde además la gente realmente tiene alternancia y de repente el primer ministro llega en taxi al despacho o un ministro llega en taxi al despacho y vaya a ese mercado el señor. Y no, eso no lo tenemos. Y deberíamos aspirar a tenerlo, y no lo hacemos. No hay nadie hablando de democracia en América Latina. Y eso de alguna forma a mí me preocupa. No es como nuestra gran preocupación. Estamos preocupados, sí, por el robo de unas elecciones aquí a unos pocos kilómetros de distancia, que bueno, que es mucho peor que el presidente no vaya en taxi al mercado, pero evidentemente tenemos un problema institucional grandísimo. El segundo, que fue lo que les dije hace un rato, no tenemos una agenda. Necesitamos una agenda. Necesitamos una agenda, ojalá colectiva, ojalá de todos los países, ojalá regional, ojalá nosotros pudiéramos hablarle Colombia, Brasil, Argentina, toda Centroamérica, pudiéramos hablarle al mundo con un mercado integrado, con unos productos integrados, con una agenda, pero no la tenemos ni siquiera individualmente. Y ninguno de ustedes levantó la mano cuando les pregunté por la agenda de su país para los próximos 10 años o para los próximos 5 años.
Es lo segundo que necesitamos. Tenemos un reto inmenso en términos de pobreza e inequidad. Y no estamos de verdad haciendo esfuerzos por ello. Tenemos unos cinturones de pobreza. A veces nos parece y decimos, no, es que en África las cosas son terribles, no sé qué. No, perdónenme. Un literato colombiano bueno, que se llamaba Nicolás Buenaventura, le preguntaron que cuál fue su mejor experiencia en África. Él dijo, yo nací en África. Y entonces le preguntaron, ¿por qué? ¿Dónde nació? Dijo, yo nací en Colombia. Muchas de las peores y mejores características de África están acá. Tenemos el ritmo, tenemos la raza, tenemos la cultura, pero tenemos también la pobreza, tenemos la inequidad. En realidad tenemos una gran cantidad de deuda social en este momento que no estamos preparados y no estamos dedicados a sacarla adelante. Y por último, tenemos el tema del cambio climático. Y lo pongo aquí como un riesgo, pero es evidentemente la gran oportunidad que tiene América Latina. Realmente. No tengan ustedes la menor duda que ese problema del balance que tenemos en este momento en términos de calentamiento global, de emisiones de CO2, ese problema lo va a solucionar para el planeta todo, lo va a solucionar América Latina. ¿Y lo va a solucionar qué y cómo? Lo va a solucionar con la Amazonia, lo va a solucionar con el tapón del Darién, lo va a solucionar con los bosques y selvas de Centroamérica. Nosotros somos verdaderamente el pulmón del planeta en este momento y tenemos que posicionarnos como eso. Nosotros tenemos la capacidad de producir todo con una menor huella de carbono que la mayoría de los países. Para darles una idea, nosotros tenemos un estudio que no lo tengo aquí, pero nosotros hacemos el estudio de analizar cuánto CO2 se necesita para producir cada $1000 de producto en general. En el caso de Colombia estamos hablando de 107 gramos de CO2. 107 gramos. En el caso de Estados Unidos son 242 gramos de CO2. En el caso de Europa son cerca de 180 gramos de CO2. En el caso de Australia son 240 gramos de CO2. En el caso de países como China o como India, estamos hablando de cerca de 400 gramos de CO2. Es decir, el mismo producto producido allá produce 4 veces más gases de efecto invernadero que el que se produce en nuestro país o en nuestros países. Tenemos, y quiero, ya, creo que voy a terminar, ya lo mencioné, la crisis que tenemos en este momento desde el punto de vista de las democracias, lo que está sucediendo desde el punto de vista de las democracias. Estamos muy atentos a lo que sucede en Chile, estamos muy atentos a lo que sucede en Colombia, estamos muy atentos a lo que suceda en Perú, donde hay elección presidencial, perdón, en Costa Rica, donde hay elección presidencial en el año 2026. En Perú debería haber una elección presidencial también. Este año que se viene va a ser un año lleno realmente de elecciones en nuestros países. Ojalá también tengamos democracia en Venezuela. De verdad que no tiene ningún sentido. 26 años sin democracia es demasiado tiempo. 26 años sin democracia, estamos hablando de un cuarto de siglo. Es demasiado tiempo sin democracia. Nosotros, me preguntan a mí, ¿y cuál debería ser entonces la estrategia de la región? Yo les digo, concentrémonos en dos cosas. Concentrémonos en lograr la profundización de la agenda de democracia y concentrémonos en generar crecimiento. Concentrémonos en generar crecimiento. Respondamos la pregunta de cuál es el crecimiento que se requiere en nuestra región y cómo podemos lograrlo. Y seguramente vamos a tener un resultado que va a ser un resultado satisfactorio que va a producir a largo plazo grandes beneficios para nuestra sociedad. En términos competitivos tenemos una necesidad importantísima de poder incrementarlo. No tenemos en este instante verdaderamente estrategias científicas profundas que nos permitan aumentar la competitividad. Estamos muy mal en términos del número, se volvió ahí la pantalla por si acaso. Estamos muy mal en términos de posicionamiento, en términos de competitividad. No nos movemos, digamos, de forma importante. Tenemos, digamos, sin duda alguna, unas variables que se nos van dañando poco a poco. Y les diría yo, para terminar, pero perdón, aquí les puedo mostrar
los gramos de CO2 por cada mil dólares. Fíjense ustedes lo que les hablaba ya de China, 414 gramos de CO2 por cada $1.000. En el caso de Colombia estamos hablando de 104.8, en el caso de Chile estamos hablando de 144, Argentina 148, Uruguay 83, Costa Rica 64.6, Panamá 92, México 171, Estados Unidos 180. Estos son los datos que tenemos en términos de producción de CO2 de los cuales les estaba hablando. Yo quiero terminar aquí diciéndole a ustedes, tenemos inmensas oportunidades. Este tipo de encuentros son los encuentros para pensar en el futuro. Yo lo único que pretendo con estas charlas es verdaderamente proponerles que le demos una mirada a toda esa información tan importante que tenemos a nuestra disposición para poder tomar nuestras decisiones, pero más que eso, no sería valioso que de ustedes solamente tuviéramos preocupaciones, inquietudes intelectuales, inquietudes académicas o empresariales. No, más que eso es la propuesta de que nos movilicemos hacia donde nos tenemos que movilizar, que nos movilicemos hacia el desarrollo, que nos movilicemos a imaginarnos sociedades con potencia, nos movilicemos hacia tratar de demostrar que América Latina es mucho más de lo que hemos logrado demostrar ahora. En una charla que di hace una semana o hace 2 semanas en el Foro Latinoamericano del Acero, yo les preguntaba a los allí presentes, les decía, díganme por favor un tema o 2 temas en los cuales ustedes sientan que América Latina es líder. Biodiversidad, sí, tenemos poco mérito de ello. Nos lo regalaron, pues nos lo regaló la naturaleza. Ahora voy a complementar la pregunta. Dígame un tema o 2 temas en los cuales ustedes sientan que América Latina es líder con mérito. Les voy a decir, sí hay temas en los cuales somos líderes. 1, el fútbol. Y es una industria grande. Y es una industria potente. Y mueve millones de dólares. No es menor. La música y el arte. Somos potencia. De verdad que lo somos. Llenamos estadios. Yo me sentía orgullosísimo cuando una cantante nuestra llenó el Bernabéu 4 veces. En Santiago Bernabéu, en Madrid, y llenan los estadios en los Estados Unidos en giras, digamos, de 70, 80 conciertos. Eso es ser potencia en algo. Pues bueno, el llamado nuestro es, o el llamado mío es, tomemos ejemplo de ese par de industrias y busquemos ser líderes en más cosas. Busquemos ser líderes en más cosas. Tomemos la decisión consciente de hacerlo. Les quiero decir una cosa. Ese ejemplo del fútbol y de la música que a uno le puede parecer como un poquito light. No es light. Detrás de eso hay vidas completas de gente que se ha dedicado a hacer eso con escuelas, con familias que lo hicieron, con entornos colectivos que se lo permitieron, con países que se lo permitieron. Ese no es un ejemplo menor. Y quizá deberíamos aprender un poquito más de ello y deberíamos intentar ser líderes no solamente de esos 2 temas, sino ser líderes de 10 o de 20 temas. Muchas gracias. A ver.